Es un fondo juventud que a través del MIDES y la OPP permite una mayor descentralización a nivel de proyectos que fueron presentados por intendencias o municipios, proyectos que tienen que estar vinculados al deporte, a la cultura o a la ruralidad, y lo que busca es, bueno, dar oportunidades a jóvenes, ya sea oportunidades en lo que tiene que ver con formación, como una cantidad de instancias recreativas, también ya sea a través del deporte o a través de la cultura, que permite un trabajo conjunto en la ejecución de estos proyectos entre los gobiernos departamentales, municipios, el MIDES a través del INJU y la OPP. ¿Cuántos fondos y cómo se accede a ellos por parte de los interesados? Más de 20 millones de pesos, ya están asignados los proyectos, son 16 que tienen que ver con gobiernos departamentales, 50 a través de municipios, y esto nos permite, como les comentaba, una descentralización, pero que a su vez sea con un aporte integral en cuanto a la visión. Mucho hemos trabajado este año lo que tiene que ver con la salud mental, y vaya así lo que tiene que ver con ruralidad en materia de formación y oportunidades, lo que tiene que ver con deporte, generando mayores escenarios de interacción, por ejemplo, cultura. Esto permite más diálogo, más puntos de encuentro, más puntos recreativos, y eso contribuye en las herramientas y oportunidades que venimos insistiendo a nivel de todo el ministerio, y también permite esas instancias recreativas tan importantes, sobre todo para jóvenes y en un formato descentralizado. ¿Con toda la intendencia, Lema? Sí, sí. Sí, sí. Y esto de alguna manera es muy importante, maximizar al máximo lo que es la descentralización a nivel nacional de los recursos públicos, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Nunca hablamos de distintos departamentos, sino que hablamos del mismo país. Y tener una concepción nacional del tema implica que la distribución de los recursos sea un ejemplo justamente... que ilustre esto, un ejemplo, por ejemplo. Bueno, de todos los municipios de todos los departamentos del país han hecho propuestas, todas las intendencias han hecho propuestas, y esto ha permitido que hoy se firmaron convenios desde alcaldías de Montevideo y alcaldías de muy lejanas a la capital del país. Entonces lo que quiere decir es que se hizo una valoración de la iniciativa y que la distribución de recursos, que son recursos del MIDES y de la OPP, van a ser en forma descentralizada. Entonces es todo un proceso descentralizado que va a permitir la llegada del deporte, de cultura, de lo que tiene que ver con la ruralidad a lo largo y ancho del país. ¿Se sabe cuánto es el recurso involucrado en la totalidad de los proyectos? En total son más de 21 millones de pesos, pero eso se va distribuyendo según el proyecto, porque el proyecto que es presentado por el municipio, por el gobierno departamental, ya no solamente establece las características, como decía, en materia deportiva en su caso, en materia de cultura en su caso, en materia de ruralidad en su caso, sino que ahí establece una proyección de fondos. Lo que hicimos hoy es determinar cuáles son los proyectos avalados, que son 66 en total, y esos proyectos, bueno, se van a liberar los fondos a través de MIDES y OPP para que sean ejecutables en forma descentralizada a través de los gobiernos departamentales o de los municipios, según se trate el proyecto. Ministro, ¿qué pasa en estas fechas y después en el verano en los refugios? ¿Son menos cupos? ¿Ahí se modifican en algo la dinámica? Bueno, hemos mantenido lo del plan invierno por primera vez. Mantuvimos una cantidad de cupos que generalmente una vez que culminaba el plan invierno el 31 de octubre se bajaban. ¿Eso para qué? Para tener una mayor capacidad, de mayor espacio de respuesta y seguir trabajando en las causas. Nosotros vamos a insistir con el tema del trabajo estructural de las causas y lo conocemos de primera mano. Lo hemos conocido de primera mano, la importancia de pensar a mediano y largo plazo. Cuando hablamos con personas que recuperan la libertad, que ahora estamos en el máximo registro de oportunidades laborales, esto pasó a la órbita del MIDES, la DINALI, a partir de enero de este año, ahí es evitar que una persona que recupera la libertad termine en situación de calle, o mucho peor aún, la reincidencia. ¿Estás consciente? Permiso. Sí. Por otro lado, trabajar en materia de adicciones, trabajar en materia de salud mental. El otro día conversamos en una casa de medio camino que inauguramos con ACE, que se inauguró en el mes de junio, julio, y la verdad que nos quedamos impactados de algunos testimonios. Es una casa de medio camino 24 horas para personas que estaban en situación de calle y por motivos de consumo, por problemas vinculados a sustancias psicoactivas, justamente terminaron en esa situación de calle. Había personas que hacía 20, 30, 40 años que consumen.
Y esto también hago referencia a la cantidad de años porque trasciende gobiernos y los colores políticos. Entonces, evidentemente hay aspectos estructurales, más allá de distintos gobiernos de turno, diferentes colores que puedan representar, que como país tenemos que en algún momento, que es lo que estamos haciendo nosotros y buscando en cada acción, preparar un escenario estructural que atienda las causas. Porque si siempre vamos detrás de la consecuencia, podemos eventualmente por un momento disminuir o no, por ejemplo, personas en situación de calle. Pero no se trabajan si no se trabajan las causas, tarde o temprano va a ser un problema mayor. Positivo entonces respecto a este formato para tratar también las adicciones, ¿se puede replicar el año que viene? ¿Cuál es la idea? 100%, Mariana. Buscamos justamente que, por ejemplo, lo que nosotros pagamos por un cupo en un centro nocturno o en un 24 horas pueda tener una atención integral. Es decir, con especialistas en materia de adicciones, con asistentes sociales que estén buscando permanentemente oportunidades laborales. Estamos en el centro de referencia que está en el eje de Casaballe, Piedras Blancas, Ituzaingó y Jardines del Hipódromo, entre otros servicios, generando un 24 horas, que es cuando se aplica la ley de faltas, buscar que la persona tenga otras alternativas. Para esta administración, dormir en la calle no es un derecho. Ahora, esto se ha vuelto una pesadilla en Montevideo, especialmente en barrios como El Cordón, en Parque Valle y más que nada en verano. La cantidad de gente que está en la calle deambulando, cerca de los refugios, es una pesadilla para los vecinos. ¿Cómo se va a tratar de solucionar esto que hace años se viene arrastrando, ¿no? Lo primero, atendiendo las causas, y lo segundo, que hay que tener presente que cuando una persona se niega, una vez que va personal del MIDES, la aplicación en cuanto a la convivencia es a través de la ley de faltas. La ley de faltas es aplicada conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Gobierno departamental. ¿Y cuándo la van a aplicar? Pero Leo, te termino la postura. El MIDES tiene que ofrecer el resguardo. Lo que estamos buscando permanentemente es profundizar la articulación entre las instituciones para cumplir con todo el ciclo. Porque nosotros estamos 100% dispuestos, y es lo que venimos trabajando, para que haya la cantidad de cupos disponibles que sean necesarios en materia habitacional y en el trabajo conjunto también dar una atención que pueda tratar las causas. Hay barrios que se están valorizando. La triangulación, si hablamos de la vez, se complica, sí, pero porque el tema es muy complejo. Y lo que peor podemos hacer en este caso es simplificar un tema de tanta complejidad. Lo que se busca es la articulación. Cuando nosotros va un equipo nuestro y se niega la persona, que sabemos que hay temas de convivencia, ahí siempre buscamos que se aplique la ley de faltas, que es la que aplica conjuntamente el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo en este caso. ¿Este verano se va a notar un avance? Y ahora, buscamos permanentemente que Porque se note. El verano pasado fue un desastre, la cantidad de gente en la calle, ¿no? Permanentemente buscamos un avance, porque aparte, reitero, para esta administración vivir en la calle no es un derecho. O sea, la situación, dormir en la calle no es un derecho. Hay un cambio, hay un cambio de postura, porque ¿qué pasa? Lo peor que puede pasar es que nosotros como gestores tomemos como un derecho, porque si yo lo tomo como un derecho, ¿qué es lo que estoy diciendo? No tienen nada para reclamar, porque la persona está haciendo uso de un derecho. No lo tomamos así. Queremos enfrentar el tema con absoluta determinación. Obviamente que hay que profundizar el trabajo con la Intendencia de Montevideo, con el Ministerio del Interior, porque, como le decía, el MIDES no tiene potestades coercitivas. ¿Qué quiere decir esto? No podemos agarrar un técnico social, un operador, el que está en territorio, y por la fuerza llevar a una persona a un centro. Ahí es cuando, a través de la aplicación de la ley de faltas, que se aplica conjuntamente con las dos instituciones que recién les comentaba, Interior y la Intendencia, aplica la ley de faltas y el MIDES tiene que ofrecer cupo si la persona acepta. En ese sentido hemos trabajado de tener una cantidad de cupos disponibles. Todos los días consulto la cantidad de cupos y todos los días tenemos cupos disponibles para que las personas pasen la noche en un centro y no tengan que estar en la calle. ¿Cómo se siente estar entre los tres temas preferidos del Frente Amplio para pegarle al gobierno? Marcet, Astesiano y supuestamente la persecución suya a las ollas populares. Fernando Pereira el lunes pasado en Canal 12 volvió a insistir con ese tema. ¿Cómo se para ante esta situación? En realidad yo no sé cuál es la prioridad, porque el Frente Amplio le está pegando a lo que se mueva. Entonces en realidad no me queda claro si estamos o no dentro de ese tipo de prioridades. Con referencia a lo que el Frente Amplio comenta permanentemente de las ollas, ya hemos dicho hasta el cansancio, pero ya cuando la otra persona no acepta ningún tipo de fundamento es muy complicado. Nosotros lo que estamos en contra es que el mal uso
de los alimentos que impide que lleguen a donde tienen que llegar. El MIDES tiene que velar justamente para que los alimentos tienen que llegar, lleguen a los que tienen que llegar. Entonces, cuando se detecta situaciones en que producto de maniobras los alimentos no llegan a donde deberían llegar, hay que intervenir. Y hay que intervenir con absoluta determinación, le guste a quien le guste o no le guste. Y aparte, las contradicciones que han habido en el Frente Amplio con este tema están en los hechos. Reclamaban por la soya popular el tiempo que votaban en diputados en contra de reforzar el INDA. ¿Por qué? Porque vieron un negocio político en las ollas populares. Por otro lado, yo escucho permanentemente intendentes del Frente Amplio que en vez de apostar, por ejemplo, a comedores municipales o a comedores con el INDA o a carriles de distribución de alimentos, hablan de ollas. ¿Por qué? Porque es parte del relato falso que se quiere generar. Porque después de que salieron algunos intermediarios, en realidad la cantidad de iniciativas y la cantidad de porciones disminuyeron considerablemente. Ahora, entre sí hay mucha funcionalidad, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, la Coordinadora Popular y Solidaria juntaba firmas contra la LUC, lo mismo que hacía el Frente Amplio, entonces era funcional. Ahora vemos, por ejemplo, la Coordinadora Popular y Solidaria convocando a marchas contra la reforma de la Seguridad Social. Entonces, que ahí claramente hay un vínculo político que persigue otros intereses que la alimentación, está claro. Ahora, nosotros nos centramos en la alimentación. Esto me molesta. ¿Por qué? No por la alimentación o porque importe que los alimentos lleguen a los que tienen que llegar. Molesta porque desplaza un instrumento político. Ministro, ¿qué va a pasar con la gente que vende en las ferias los productos de las canastas? No, acá se hizo una investigación de acuerdo a la normativa, la misma encontró irregularidades graves y nosotros ponemos en conocimiento a Fiscalía de los hechos. Después ya no nos corresponde a nosotros sí actuar desde el punto de vista administrativo. ¿Cuándo define Martín Lema si es precandidato o no? No, yo no hablo de nada electoral, lo vengo diciendo hace tiempo, no hago referencias electorales en este momento. ¿Qué fecha es el límite? Hasta que se considere oportuno, no hago referencias en este momento. ¿Considerar oportuno en algún momento? No, oportuno el análisis del panorama político en general. Hoy por hoy tenemos que rendir cuentas con acciones. Como integrante del gobierno, ¿este es el peor momento por todo lo que ha pasado de Marcet, Astesiano? ¿Es el momento más difícil políticamente? No. ¿Cuál fue el momento? No, a ver, primero uno tiene que analizar esto no en torno al gobierno, sino en torno al país. Porque en definitiva al gobierno le va bien si al país le va bien. El peor momento que tuvimos con respecto a las circunstancias fue el 13 de marzo de 2020, cuando nos encontramos con un escenario inédito a nivel mundial, cuando apenas asumimos, cuando las autoridades... Esa respuesta no es válida, cuando Lema. las autoridades... Eso es un autoridades, tema que quedó bien el cuando gobierno, las esto es un autoridades, problema de irregularidades. cuando las autoridades... No es comparable la Leonardo, pandemia con esto. vos tenés derecho a expresar lo que te parezca pertinente, el mismo derecho que tengo yo. Y mi opinión es esta. Y en esa opinión que tengo... es que uno tiene que medir la circunstancia gobierno de la circunstancia país, no es una cosa o la otra. No le puede ir bien al gobierno y mal al país o viceversa, están íntimamente ligados. Un gobierno que se encuentra el 13 de marzo, como estaba diciendo y retomo, con una situación inédita para el mundo entero, en donde autoridades salientes decían que era más preocupante el dengue que el COVID, con una cantidad de circunstancias de la que estaba a la luz de todos. Ese era el momento de mayor dificultad porque ni siquiera estaba el gobierno en la cancha asentado para enfrentarlo. Pero no era por Después que hay irregularidades. otro tipo de circunstancias en materia de manejos, como lo que estás haciendo referencia, pero eso no quiere decir que esté vinculado a cuál es el sentir del gobierno. Yo, por ejemplo, estoy cada día más orgulloso de servir al país junto a la calle Pou. No es un momento complicado para el gobierno. Para nada. Estos chats que se conocen de un jefe de seguridad consultando por viajes personales de la ex pareja del presidente de la República, ¿no es grave? ¿En qué sentido? En el sentido de que se está utilizando medios públicos para espiar a una persona. Yo lo primero, yo no tengo a disposición esos chats, no puedo hacer una valoración en cuanto al alcance, porque en realidad ahí estamos partiendo de la base que hubo un lineamiento que en realidad no sabemos si estuvo o no estuvo. Entonces, cualquier vincula a la calle, no lo vincula a la calle. Por eso, cualquier afirmación, en realidad no tenemos todo el contexto. Ahora, en una situación de estas características, en una situación de estas características, nosotros nos encontramos con un presidente de la República que desde el minuto cero dio la cara y pidió que se indague a fondo. Y el gobierno, en realidad,
no tienen ningún tipo de duda del proceder. Al revés, estamos orgullosos de formar parte del equipo de Luis Lacalle Pou, que yo lo decía el otro día y lo reitero hoy. Estoy convencido que con el correr del tiempo Luis Lacalle Pou se valorará como uno de los mejores presidentes de la historia. Porque realmente hay que estar en la interna, es algo que transmite, más allá de su sentimiento personal. Porque ahí vamos a otro escenario. Es una persona muy humana. Cualquiera siente cuando trascienden una cantidad de circunstancias y cómo se utilizan en muchos casos esas circunstancias. Es muy humano tomarlo en esas características. Ahora, el presidente de la República permanentemente está bajando el lineamiento que hay que darlo todo por el país. Y cuando hacemos los análisis en diferentes áreas, vemos un gobierno que está rindiendo cuentas de acuerdo a lo que dijo, que es la reforma jubilatoria, que es la reforma educativa, que una cantidad de inversión en la obra pública, que una transformación en una cantidad de ministerios, desde lo que va a ser el plan Avanzar, de lo que se está haciendo a nivel de políticas sociales y demás. Entonces, el gobierno, ¿cuál sería el fundamento de entender que no está en un momento de acuerdo a lo que nos imaginamos en materia de gobierno, efectivamente? Pero toda la secuencia de la información que se conoció a través de los chats de Astesiano, más lo que sucedió con Marcet, ¿no es algo grave para el gobierno? A ver, lo primero, la gravedad o no de diferentes temas son valorados por las instituciones correspondientes con todos los elementos arriba de la mesa. Ante una consulta, a una consulta genérica yo tengo que hacer una respuesta de consideración general. Y la pregunta inicial que dio motivo fue cómo veo yo al gobierno o algo parecido en este momento. ¿Cómo veo el gobierno gobernando, rindiendo cuentas? Que se tira, por supuesto que no, por supuesto que no. A ver, que son situaciones que a nivel personal diferentes personas le pueden generar ciertas circunstancias, son aspectos muy humanos. Pero el gobierno no detuvo ni en una coma lo que es la marcha de una agenda. Pero no tapa parte de la agenda, lo digo porque el tema también de la renuncia de Carolina H. por el tema del pasaporte de Marcet, el Frente Amplio ahora pidiendo en la jornada de ayer más renuncias en el Ministerio del Interior ahora también, es decir, ¿no tapa un poco el tema de la agenda del gobierno? No, porque se sigue... A ver, el Frente Amplio ha pedido todo. Ha pedido cuarentena obligatoria, ha pedido la llegada de vacunas cuando fuimos el primer país de la región destacado por todo lo que fue la vacuna, había pedido una cantidad de medidas con respecto a muertes evitables, pedía renta básica sin decir de dónde se iba a financiar. El Frente Amplio pide. Eso ahora pide renuncias. Bueno, eso es la actitud coherente que se ha asumido del 1 de marzo de 2020, donde se adoptó el trancazo como un lineamiento particular, que eso derrama en todo tipo de participación de muchos de los dirigentes. Ahora, al margen de eso, ¿qué afectó lo que ustedes me están consultando en acciones de gobierno? Porque una vez, y se entiende lo que hacen ustedes son como periodistas, como medios, tienen que informar y hacen una valoración de la información que es absolutamente respetable. Ahora, pero por el otro lado, cuando se pregunta el gobierno, porque una cosa es la imagen que pueda llegar a tener y la valoración de cada persona, y otra cosa es el gobierno. ¿Qué acción el gobierno interrumpió a raíz del contexto que me ha comentado? Por tanto, el gobierno sigue adelante. Y el gobierno sigue convencido, orgulloso del presidente de la República y del equipo que se conforma para llevar adelante estas acciones. Entonces la imagen del gobierno. Eso no lo sé, no lo puedo medir. Lo que digo es que el gobierno cumple a rajatabla con la agenda prevista y con mucho orgullo de quien lidera, que es Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, y de todo el equipo que todos los días articulamos e interactuamos para dar lo máximo por nuestro país. Intercedí hoy con la pregunta porque no es solamente usted, varios integrantes del gobierno dicen, no, lo complicado fue el tema de la pandemia, no esto de los chats. No tiene nada que ver, es comparar peras con manzanas, digo, en el sentido que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Te digo por qué para mí no, y respeto tu opinión. La pregunta abierta es el momento más complicado del gobierno? Y después está la respuesta. Cada uno tiene su respuesta. Yo, ¿por qué digo que no? Porque las acciones de gobierno se están llevando adelante y en forma ¿Y satisfactoria. el Frente Amplio fue oposición más dura de lo que esperaban cuando asumieron? Yo creo que hay momentos del país donde se distinguen los patriotas de los no patriotas. Cada uno hará la valoración correspondiente, hará la valoración de si están incentivando a caceroleos a los pocos días de asumir un nuevo gobierno, es una actitud patriótica. La ciudadanía hará la valoración de si pedir cuarentena obligatoria al voleo como se pidió es una actitud patriótica. La ciudadanía hará la valoración de si haber mentido en la campaña de la LUC fue una actitud patriótica, porque esas mentiras quedaron por el camino, de hecho desaparecieron. La ciudadanía
harán una valoración si es una postura patriótica, entorpecer todo lo que fueron las charlas de la reforma educativa, como lo vimos todo que se entorpeció. La ciudadanía hará la valoración de si es una actitud patriótica, no pensar en las próximas generaciones, por ejemplo, a traer una reforma jubilatoria cuando todos estábamos de acuerdo que había que hacerla. La ciudadanía tiene que medirlo. Va más allá de la dureza o no, porque uno puede ser dureza con sentimiento patriótico o no. Y la ciudadanía, que nunca hay que subestimarla, es la que valorará, llegado el momento, quién tuvo actitud patriótica y quién no. ¿Y Besossi fue patriótico o no fue patriótico cuando también criticó y dijo que de alguna manera se tienen que hacer responsables? Eso es una opinión. Pero es Besossi del Partido Nacional diciendo que... Yo estoy diciendo en diferentes actitudes. Hablaba de lo de la LUC, mentir. Eso, claro. Mentir en una instancia donde obviamente era la ley madre de un gobierno, estar arengando un caceroleo cuando se decía que el dengue era más importante que el coronavirus por las autoridades salientes, y arengar un caceroleo, pedir renta básica como se pedía, con la situación económica que se había dejado, estar permanentemente buscando el trancazo, lo veíamos cuando había diferentes reuniones de que había que levantar el volumen con diferentes situaciones enrabadas en la pandemia. Esto fue lo que pasó en este tiempo. Yo estoy relatando hechos. Entonces, cada uno valorará actitud patriótica. Ahora, ¿ustedes fueron agresivos también con el Frente Amplio? Se lo pregunto porque Quechichán lo marcó ahora cuando se los invitó para participar de la actividad en el Ministerio del Interior. Dijo, vamos a ir, aunque el gobierno está siendo bastante agresivo con el Frente Amplio. Pero, ¿cuántas veces hicieron llamado al ministro Heber? Las cosas que se han dicho, aún bajando una cantidad de delitos. O sea, lo que no podía hacer el Frente lo está haciendo el gobierno de coalición, que es bajar delitos. Aún así, hace una cuestión todos los días en materia de seguridad. Y se los invita a ponerse sobre la mesa y lo primero, coherentemente, el trancazo. O sea, no es que se sea duro o no se sea duro, es tan incoherente la postura del Frente Amplio con este tema. Porque si hay un tema, o uno de los tantos temas que el Frente Amplio debería llamarse el silencio, es en materia de seguridad. Con los resultados que dejaron, con la situación que dejaron, que estén cuestionando un gobierno que baja delito, realmente es una postura absolutamente inentendible. ¿Los homicidios no bajaron? No, pero el resto. ¿Y cuánto bajaban antes? Porque se dice, que es cierto, y acá no se trata de disimular. Ahora, el resto bajaron. Y antes, todos subían.